Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces con el Salmo 107. Y hoy iniciamos el último libro de Salmos. A ver, hermana Blanquita, ¿en cuántos libros se divide el libro de Salmos? 4. A ver, ¿quién da más? 5. Muy bien. Bueno, se divide en 5. 5. Tiene 5 divisiones. ¿De qué capítulos a qué capítulos cada uno? El que me lo diga le voy a dar un premio. Bueno, sí. No. 72. Bueno, luego se lo aprenden para la próxima semana. ¿Cuántos capítulos tiene cada libro? Pero hoy iniciamos con el libro número 5 y este sí se lo tienen que saber. Va a ser del 107 ¿a cuál? 150. Al 150, así es, con este vamos a concluir. Del 107 al 150. Es la última parte. Y bueno, algo que también quería recordarles es que de acuerdo al Midrash, cada libro de Tehilim tiene una relación con uno de los libros de la Torá. ¿Cuántos libros conforman la Torá? 5. Hay 5 libros en la Torá y hay 5 libros en Tehilim o en Salmos. Y cada uno tiene relación, de acuerdo al Midrash, con uno de los libros, ¿no? El libro de Bereshit que estamos estudiando con el primer libro de Tehilim y así. Entonces, este quinto libro que iniciamos, ¿con cuál libro de la Torá se estaría relacionando? ¿Con cuál? ¿Con Deuteronomio en hebreo? Devarim. Muy bien. Entonces, ¿de qué nos habla el libro de Devarim principalmente? O bueno, es un relato acerca de qué. ¿Cuál es el tema? Una recopilación o repetición. Ok, una repetición de la Torá antes de qué. Antes de conquistar la tierra prometida. Es como una repetición del Éxodo. Sí, a la hermana Angelina Luna ya les puso ahí hasta el libro número 3. Primer libro del 1 al 41, segundo libro del 42 al 72, tercer libro del 73 al 89, cuarto libro del 90 al 106 y quinto libro del 107 al 150. Muy bien, hermana, le vamos a dar un aplauso desde acá. Gracias. Gracias por estar con nosotros cada Shabbat. Bueno, entonces dijimos que este libro número 5 se relaciona con el libro de Devarim, que es una repetición de la Torá antes de conquistar la tierra prometida. Vamos a tener eso en mente porque, pues, así ya con este salmo que vamos a estudiar hoy se van a dar cuenta, pues, cómo se relaciona. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la lectura. Yo tengo la versión israelita nazarena aquí. Pero antes les voy a preguntar también acerca de la semana pasada. ¿Qué salmos estudiamos la semana pasada? 105 y 106. ¿Y de qué nos hablaban? Así, en general, ¿de qué hablaban los salmos 105 y 106? ¿De qué? No, el de la creación fue la semana antepasada. La historia de Israel. Así, de manera sencilla, era la historia de Israel desde que el Eterno llama a Abraham hasta que salen de la tierra de Egipto. Y después, pues, andan en el desierto. Y concluía con ¿qué? Con la rebeldía y ¿qué le pasó al pueblo? La dispersión. Entonces era el relato de la historia de Israel
desde el llamamiento de Abraham hasta la dispersión. ¿Y cómo dijimos que esos salmos se relacionaban con nosotros? Era la historia, pero bueno, también que nosotros pues tenemos una historia, nuestro caminar con el Eterno, pero de manera profética. El nuevo éxodo. El nuevo éxodo, así es. Que ahora mismo estamos Saliendo de entre las naciones. saliendo de entre las naciones, también estábamos en una dispersión y los últimos versos del Salmo 106 era una súplica de David donde decía: líbranos, oh Yahweh Elohim nuestro, y recógenos de las naciones, para aclamar tu sagrado nombre y para gloriarnos en tu alabanza. Entonces, él hace esa súplica de manera histórica, pues profetizando que el pueblo iba a pasar por el cautiverio y por la dispersión. Pero, como ya lo dijimos, bueno, eso es de una forma ahora ya histórica para nosotros, pero de una forma profética, pues estamos viviendo otra dispersión, ¿verdad? Estamos todavía entre las naciones y todavía es ese nuestro anhelo, que el Eterno nos recoja, y hacemos de nosotros esas palabras, que el Eterno nos recoja de las naciones para aclamar su sagrado nombre y para gloriarnos en su alabanza. Entonces, siempre vemos la parte histórica, pero también la parte profética, y también lo vamos a hacer esta semana. Entonces, ahora sí, el Salmo 107, primero del libro quinto, dice: den gracias a Yahweh porque Él es bueno, su amor es eterno. Digan así los redimidos de Yahweh, los que redimió de la adversidad, a quienes recogió de las tierras de este a oeste y del norte y del mar. Algunos se perdieron en el desierto, en el sequedal. No hallaron sitio habitado. Hambrientos y sedientos, su ánimo desfallecía. En su adversidad clamaron a Yahweh y Él los libró de sus angustias. Él les mostró un camino directo para llegar a un sitio habitado. Que alaben a Yahweh por su amor, sus maravillosas obras por la humanidad. Pues Él ha saciado al sediento, ha llenado al hambriento de toda cosa buena. Algunos vivían en tinieblas profundas, apresados en crueles hierros, porque contaminaron la palabra de Elohim, despreciaron el consejo de Elión. Él les humilló el corazón mediante el sufrimiento. Tropezaron sin tener quien los ayudara. En su adversidad clamaron a Yahweh y Él los libró de sus angustias. Los sacó de profundas tinieblas, rompió sus ataduras. Que alaben a Yahweh por su amor, por sus maravillosas obras para la humanidad, pues quebró puertas de bronce y rompió sus barras de hierro. Ellos eran unos necios que sufrían por camino pecaminoso y por sus maldades. Todo alimento era detestable para ellos. Llegaron a las puertas de la muerte. En su adversidad clamaron a Yahweh y Él los libró de sus angustias. Él dio una orden y los sanó. Los libró de los hoyos. Que alaben a Yahweh por su amor, por sus maravillosas obras para la humanidad. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y cuenten sus obras en gozosa canción. Otros bajan al mar en barcos, hacen sus negocios en las poderosas aguas. Han visto las obras de Yahweh y sus maravillas en lo profundo. Por su palabra levantó una tempestad de viento que hace encresparse las olas, subiendo al cielo, hundiéndose en las profundidades, vomitando en su miseria. Bamboleaban y zigzagueaban como un borracho. De nada les valía su destreza. En su adversidad clamaban a Yahweh y Él los libraba de sus angustias. Redujo la tormenta a un susurro. Las olas se calmaron. Ellos se alegraron cuando todo se aquietó y los condujo al puerto deseado. Que alaben a Yahweh por su amor, por sus maravillosas obras para la humanidad. Que lo ensalcen en la congregación de los pueblos, que lo aclamen en la asamblea de los ancianos. Él convierte los ríos en desiertos, los manantiales de agua en tierra sedienta, la tierra fértil en pantano salino por la maldad de sus habitantes.
convierte el desierto en estanques de agua, la tierra seca en manantiales de agua. Ahí establece al hambriento. Ellos edifican lugar donde habitar, siembran campos y plantas viñas que producen abundante cosecha. Él los bendice y aumentan grandemente y no deja que disminuya su ganado. Después de haber sido ellos disminuidos y abatidos por opresión, miseria y tristeza. Él derrama desprecio sobre los hombres grandes y los hace extraviarse en desiertos sin camino. Pero al necesitado lo libra del sufrimiento y aumenta sus familias como rebaños. Los rectos ven y se gozan. Se les tapa la boca a todos los malhechores. Los sabios observarán esto y considerarán el amor de Yahweh. Bueno, ese es el salmo y está un poco largo, pero vamos a ver qué podemos aprender. Entonces, bueno, ya vimos un panorama general al leerlo y ¿cómo dirían que se conecta con los salmos que estudiamos la semana pasada? Porque hay una conexión. Buscamos, dice, alabanza y publiquemos sus obras conjuntas, y también decía, los salmos anteriores. Ok, muy bien. Maravillas y grandezas. Bueno, también es un salmo de alabanza y de gratitud. Pero según lo que dijimos hace rato, dijimos de qué se trataron, dijimos que era la historia del pueblo de Israel y cuál es la relación con este salmo. Pues ahora no sé si pudieron entrar a la tierra prometida. O sea, les recuerdo todo lo que pasaron y realmente que ellos vean hacia atrás y vean nada. Principalmente están ahí. Yo siento que les habla lo que están en dispersión. Ajá. Es una continuación, esa es la relación, es una continuación del relato. El Salmo 105 nos dijo una parte de la historia, el Salmo 106 otra parte de la historia del pueblo y el Salmo 107 continúa la historia. Entonces, hasta el Salmo anterior nos quedamos en la dispersión y ahí hay una súplica de David donde dice que los recoja de entre las naciones, porque él de alguna manera está profetizando en ese Salmo que pues el pueblo se iba a dividir, que lo que iba a pasar con cada una de las casas, que unos iban a ser cautivos, casa de Judá, y otros iban a ser dispersados entre las naciones, casa de Efraín. Es una continuación de la historia de Israel. Entonces, es una continuación y nos relata la historia, pero esa continuación nos dice, o como dice Perla, les está hablando a aquellos cuando, o sea, ahí está dándonos una esperanza de que no se iban a quedar ahí dispersos. El Salmo 106 termina con el ruego, pero el Salmo 107 que nos dice que si hubo quienes regresaron de la cautividad, digan así los redimidos, a quienes recogió. Algunos se perdieron, entonces está continuando la historia del pueblo de Israel. Dice la hermana Queta, redención y éxodo. Entonces, bueno, sabemos que esa es la historia, que después nuevamente pudieron regresar a Jerusalén los judíos y sabemos lo que sucedió con ellos. Eso es de una forma histórica, pero de una forma profética, por eso también mencionamos cómo dijimos que se relacionaba con nosotros. ¿Cuál sería la relación entre estos salmos que estudiamos y el Salmo número 107? Ya vimos la histórica y ya conectado con nosotros, ¿cuál es la relación? Es que somos como el cumplimiento de lo que dice ahí, de los dispersos. Ajá, de los redimidos. ¿Mande? La esperanza que tenemos los que estamos en dispersión. Así es. Entonces, por eso dijimos,
era la historia del pueblo de Israel, después esa historia llega hasta el cautiverio y hasta la dispersión, lo que pasó con ambas casas, e históricamente pues hubo redimidos, ¿verdad? Hubo quienes regresaron del cautiverio, quienes regresaron otra vez a la ciudad, el Eterno pues los ayudó, los redimió y todo lo que dice aquí de una forma histórica, pero dijimos que nosotros también ahora estamos todavía en una dispersión, ¿verdad? Y como dicen ustedes, esto es el cumplimiento. Aquí está hablando a los redimidos, a aquellos que en esta dispersión que ahora vivimos hemos sido recogidos de entre todas las naciones, como dice aquí, del oeste, del este, del norte, del mar. Entonces ese es el cumplimiento profético. Nosotros estamos viendo ese cumplimiento, entonces esa es la relación que hay con nosotros. Bendiciones, Jorge Bamonde Cárdenas. Entonces, si se fijan con estos salmos 105, 106, 107, usted le podría predicar a cualquier persona. Ahí viene resumido prácticamente todo el relato de la Torá. Entonces, serían muy útiles. Y también le pudiera hablar no solamente de la parte histórica, sino de la parte profética y cómo nosotros ahora pues estamos viendo el cumplimiento de estas cosas. Bueno, ¿cuál es la frase que se repite durante este Salmo 107? ¿Identificaron alguna frase que se repite? Ok. Mi versión dice, den gracias a Yahweh. ¿Sus versiones? Den gracias a Yahweh sus justos. Den gracias a Yahweh. ¿Las suyas? Alaben a Yahweh. Den gracias a Yahweh, alaben a Yahweh. ¿Qué más? Hay una frase que se repite. Precisamente así comienza el Salmo. No, con la que comienza el Salmo. Alaben a Yahweh porque Él es bueno. Alaben a Yahweh porque Él es bueno. Alaben a Yahweh por su amor. Y en hebreo, ¿cómo se dice? ¿Alguien sabe? ¿Quién quiere premio? No. Den gracias a Yahweh porque Él es bueno. ¿Alguien se la sabe en hebreo? No. Odula Adonai Kitov. Odula Adonai Kitov. Esa es la frase. Si luego quieren buscar ustedes el Salmo 107, le ponen fonética y ahí pueden ver cómo se pronuncia y dice Odula Adonai Kitov. Esa es la frase. Para que sepamos lo que decimos cuando estamos cantando esa canción, es den gracias a Yahweh porque Él es bueno. Odula Adonai Kitov. Entonces, esta es la frase que más se repite y pues eso nos dice que es un salmo precisamente de gratitud y de alabanza. Bueno, más bien es una invitación del salmista, que no dijimos quién lo escribió. ¿Quién lo escribió? Dice que es anónimo. Anónimo. Pero, pues sí, dice anónimo, ¿verdad? Pero yo también voy porque es David, como una continuación del Salmo 105 y 106. Dice la hermana Angelina Luna, den gracias al Señor. Muy bien, hermana. Esa era la frase. Entonces, Él está invitando de alguna forma, y lo repite varias veces, o motivando a que agradezcan al Señor, a que lo alaben, a que le agradezcan. Y da pues esta razón, porque Él es bueno, su amor es eterno. Creo que otras versiones dicen, porque para siempre es su misericordia. ¿Sí? Bueno, esta israelita nazarena dice, su amor es eterno, que es lo mismo, ¿verdad? Bueno, esta es la frase que se repite. Entonces es un salmo de gratitud y de alabanza donde se nos invita a hacer estas cosas. ¿A quiénes? Pues aquí lo dice el salmo, el verso número 2. ¿Para quiénes está dirigido este salmo? A los redimidos de Yahweh. Entonces,
¿Alguien sabe? Ahorita vamos a repasar hebreo. ¿Cuál es la palabra hebrea que se traduce como redimido? Investíguela ahí en Google. ¿Qué palabra hebrea se está traduciendo aquí como redimido? ¿Cómo? ¿Goel? Sí. Sí, porque Goel es redentor, Geulá es redención. Entonces debe ser algo de la Sí. misma raíz. Sí. De hecho, en hebreo, en la fonética viene la hija de Chiripa. No sé por qué, pero como que algo se me vino a la mente. Ah, muy bien. Bueno, el término hebreo que aparece ahí sí es Goel. No, dice el pastor que es redentor, pero bueno, ahí aparece como redimido, a lo mejor porque es de la misma raíz. O algo así como... ¿Manda? Redimidos, sí. Bueno, en la fonética venía algo así como Goel. Sí. ¿Y cuál es el significado de redimido o de esta palabra? ¿Cuál dirían que es el significado? ¿Cómo? Comprado, muy bien. Comprado por precio. Así es. Es importante recordar el significado. Aquí donde dicen los redimidos, la palabra Goel está haciendo referencia a algo que ha sido comprado, que tuvo un precio. Los redimidos de Yahweh son aquellos que han sido comprados, que se dio un pago por su rescate. Entonces son por quienes, por nosotros pues se ha pagado, se hizo un pago por nuestro rescate. Entonces este salmo es una invitación a agradecer, a alabar al Eterno para todos aquellos que han sido comprados, que han sido rescatados por el Eterno. Dice: a quienes recogió de las tierras de este a oeste y del norte y del mar. Entonces, pues nosotros creemos que hemos sido comprados y que además hemos sido recogidos de entre las naciones como parte del pueblo santo de Israel que se perdió en las naciones, pero nosotros somos parte de ese pueblo y hemos sido recogidos. Entonces además de ser un salmo de gratitud y de alabanza, también es un salmo pues profético. Dice, algunos se perdieron en el desierto, en el sequedal no hallaron sitio habitado. Entonces, históricamente, pues hubo muchos que se perdieron en el desierto, que no pudieron entrar a la tierra prometida, y pasa lo mismo con nosotros ahora mismo, ¿verdad? Habrá muchos que se van a perder en el desierto, que es esta tierra, que no podrán pues entrar a la tierra prometida, que se quedaron aquí, como dice, en el sequedal. Entonces, pues este es un motivo de darle muchas gracias al Eterno, porque nosotros, pues Él nos ha querido revelar su palabra, su plan, su propósito, y esperamos y tenemos que esforzarnos que no nos vayamos a quedar ahí en el desierto, ¿verdad? Que podamos concluir y llegar hasta la entrada, pues, a la tierra prometida, hasta que entremos. Dice, les voy a hacer otra pregunta. En el verso número 7 dice: Él les mostró un camino. Simbólicamente, ¿quién es ese camino? Yeshua. Él mismo lo dijo, ¿verdad? Así es. Entonces, esto nos recuerda que nosotros, pues, hemos venido a ser parte de ese pueblo gracias a Yeshua. Dice el verso número 7, Él les mostró un camino directo para llegar a un sitio habitado. Entonces, ese camino que el Eterno nos mostró es Yeshua, y a través de Él es como venimos a ser parte, pues, de ese pueblo. Y dice que ese camino era un camino directo para llegar a un sitio habitado, dice aquí mi versión. Pero sus versiones, ¿cómo dicen en el verso número 7? Por un camino llano para que dieran por una ciudad habitable. Una ciudad, ok.
Entonces, ¿hacia dónde nos dirige ese camino? Al reino. ¿A dónde? Salvación, Al reino. al reino. Al Padre. ¿Qué más? Al Padre. Al Padre, muy bien. Entonces, Yeshua es ese camino simbólicamente que se menciona en el verso número 7, que dice que era un camino directo para llegar a un sitio habitado. Y otras versiones dicen una ciudad habitada. ¿Cuál es esa ciudad? La Nueva Jerusalén. Entonces, Yeshua es quien nos lleva al reino, quien nos salva, quien nos lleva al Padre, quien nos lleva a pues la Nueva Jerusalén. Entonces, pues es por todas estas razones es que el salmista dice en varias ocasiones, alábenlo, den gracias, como quiere como hacer conciencia en aquellos redimidos, pues de la gran bendición que ellos han recibido y cómo pues hay ese contraste entre los que se quedaron en el desierto, entre los que no van a poder o no concluyeron, no vencieron, ¿verdad? No llegaron hasta el final, y aquellos quienes todavía tenemos la oportunidad de concluir la carrera, de llegar hasta el final, de ser unos vencedores, unos verdaderos israelitas. Entonces, ese es un motivo de agradecimiento y por eso el salmista repite una vez y otra vez, alábenlo, den gracias. Y en los siguientes versos, el salmista pues nos recuerda de dónde el Eterno nos ha rescatado. Dice, Él ha saciado al sediento, ha llenado al hambriento. Algunos vivían en tinieblas profundas, apresados en crueles hierros, como esclavos, dicen algunas versiones. ¿Cómo dicen? ¿Mande? Como presos. En rejas de hierro, dice. En rejas de hierro, como encarcelados, como presos, con cadenas en las manos y en los pies, como grilletes de hierro. Dice que vivíamos en tinieblas profundas. Entonces, como también decíamos la semana pasada, bueno, es de una forma profética, pero también a nivel personal, decíamos, todos hemos atravesado pues en esa experiencia con el Eterno, todos hemos atravesado ese desierto de donde el Eterno nos ha rescatado, y esto nos recuerda cuando antes de conocer al Eterno vivíamos en tinieblas profundas, éramos esclavos de ¿qué? Del pecado, ¿verdad? Estábamos apresados con grilletes ahí de manos y pies, se usa esta figura, pues que estábamos ahí totalmente esclavizados del pecado, en tinieblas. ¿Mande? Encadenados al pecado, y desde ahí el Eterno nos ha rescatado. Y se recuerda esto y se usan estas figuras otra vez para llamarnos al agradecimiento y a la alabanza al Eterno por lo que ha hecho por nosotros. Porque muchos de nosotros pues no estábamos ahí, no nos portábamos muy bien, que digamos, ¿verdad? Entonces estábamos ahí en pecado, atravesando cosas muy terribles, y desde ahí pues el Eterno nos llamó. Ya no para ser esclavos de pecado, sino que cambia la cosa y ahora somos esclavos ¿de qué? Del Eterno, como nos lo dice en Efesios. Ahí habla precisamente de esto cuando veamos las cartas de Rab Shaul, y como decíamos también, que preguntaba el pastor que cómo se hacía llamar Rab Shaul, que él decía que era un siervo, que esto es un esclavo de Mashiach. Bueno, así nosotros, ¿verdad? Este es un motivo también de agradecimiento, que ya no somos esclavos del pecado, sino siervos o esclavos de Mashiach, de Yahweh. Entonces, aquí nos dice de dónde el Eterno nos llamó. Lo sacó de profundas tinieblas y dice que rompió sus ataduras. Entonces el Eterno rompió las ataduras que nosotros teníamos al pecado. Ya no somos esclavos del pecado, como dice la canción que nos gusta tanto. Él rompió nuestras ataduras y dice otra vez que alaben a Yahweh.
este es un motivo para alabarle y para darle gracias. Dice, pues quebró puertas de bronce, rompió sus barras de hierro. Ellos eran unos necios que sufrían por camino pecaminoso y por sus maldades. ¿Éramos unos necios, hermanos? ¿Unos necios que sufríamos por nuestro propio pecado? Por tomar nuestro camino pecaminoso. Ahora tenemos que tomar el camino que es Yeshua, seguir sus pasos, seguir sus mandamientos, pero antes seguíamos nuestro propio camino, como dice aquí, nuestro camino pecaminoso, y eso pues nos provocaba sufrimiento y éramos necios. Sin embargo, pues el Eterno nos ha rescatado. Y dice que alaben a Yahweh otra vez por su amor, por sus maravillosas obras, que le ofrezcan sacrificios de agradecimiento y cuenten sus obras en gozosa canción. Entonces aquí también nos anima a ofrecerle sacrificios, que sabemos que pues los verdaderos sacrificios que al Eterno le agradan son la obediencia a sus mandatos. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que hacer. No solo agradecerle, ¿cómo le vamos a agradecer o cómo le vamos a alabar? ¿Cómo vamos a cumplir con esto que el salmista nos está invitando? Pues aquí mismo nos lo dice, ofreciendo sacrificios de agradecimiento. Esto es la obediencia a su palabra. Y bueno, el verso número 23 dice, otros bajan al mar en barcos, hacen sus negocios en las poderosas aguas. ¿Cómo dicen sus versiones el verso 23? Se deslabran en aves por el mar para traficar en las inmensas aguas. Los que descienden al mar en barcos y hacen negocio en las muchas aguas. Ajá. Entonces ahí de repente aparecen como que esos que hablando de los que hacen comercio en el mar. Y a ver, ¿dónde está? Evitando situaciones de adversidad. Ay, ¿dónde está? Otros bajan al mar en barcos, hacen sus negocios en las poderosas aguas. Entonces como que aparece esto por aquí que como que no, de repente no lo encontramos como que relación, porque está mencionando a los que controlan el mar, a los que hacen negocios en el mar. ¿A quiénes creen ustedes que están simbolizando a aquellos que tienen el control del mar? ¿A quién? Como el control de la gente. No. Las aguas. Simbólicamente. Gente. ¿Gente? Personas. Al control a los que controlan la gente, ¿ok? ¿Quién más? Aquellos que hacen negocios en las poderosas aguas, ¿a quiénes estarán simbolizando? Como los países que tienen el poder. Ok, muy bien. Entonces sí, en la antigüedad aquellos que tenían el control del mar, de lo que sucedía en el mar, del comercio en el mar, pues eran como que los que dominaban, ¿verdad? Algo así. Pero bueno, los que hacían comercio en el mar eran quienes dominaban las aguas. Entonces, de una forma simbólica está representando a lo que comenta la hermana, aquellos que controlan pues las naciones ahora mismo, el mundo, ¿verdad? Los que tienen el control del mundo, de las naciones. Y la gran ramera. Y los... en Apocalipsis que la gran ramera así se sienta sobre el mar. tiene, o sea, que negociaba con todos los mercaderes por el mar. Ah, sí, sí es cierto. Tenía dominio. Entonces aquí está mencionando a quienes controlan las naciones, a los poderosos, y solamente para recordarnos que pues ni siquiera ellos, como dicen, con toda su ciencia y con todas sus cosas, ¿verdad? Van a poder soportar lo que viene, y que el Eterno pues les va a dar su castigo, su merecido, y ellos van a terminar hundiéndose, dice aquí, vomitando en su miseria. Entonces solamente para recordarnos que Él tiene el control de todas las cosas en estos tiempos,
y que aunque pues sabemos que hay quienes están controlando las naciones ahora mismo, pues pronto el Eterno los va a poner en su lugar cuando Mashiach regrese. Y otra vez dice, alaben a Yahweh por su amor, por sus maravillosas obras para la humanidad, que lo ensalcen en la congregación del pueblo, que lo aclamen en la asamblea de los ancianos. Y aquí viene pues todo lo que el Eterno hace, lo que hace y lo que vamos a disfrutar una vez en la tierra prometida. Vamos a disfrutar, vamos a tener un lugar donde habitar, donde va a haber campos, viñas, abundante cosecha, Él los va a bendecir grandemente. Entonces todo esto son promesas que van a tener su cumplimiento una vez que entremos pues en esa ciudad que el Eterno ha preparado para nosotros. Entonces por eso les decía que hay una relación, de acuerdo al Midrash, con el libro de Devarim, donde pues se les dan instrucciones antes de entrar a la tierra prometida, y con el libro quinto de Tehilim, donde podríamos decir son instrucciones, pero ya no para entrar a la tierra prometida, sino la nueva tierra prometida, la nueva Jerusalén. Entonces ese es el simbolismo que dice el Midrash que hay entre estos dos libros número 5, el número 5 de la Torá y el número 5 de Tehilim. Entonces estas son instrucciones, son palabras importantes que nosotros tenemos que recordar antes de entrar a la tierra prometida, que sabemos que ya está muy cercano. Bueno, así lo deseamos y así lo esperamos y así lo anhelamos. Entonces este es el tema de este libro número 5. Y finalmente quiero que me lean en sus versiones, por favor, cómo dice el verso número 43 en distintas versiones. La Pechita dice, el que sea sabio guardará estas cosas y comprenderá el favor de Yahweh. Aquel que sea sabio y guarda estas cosas, entenderá la gran misericordia de Yahweh. ¿Qué? Los sabios observarán esto, considerarán el amor de Yahweh. ¿Alguien más? ¿Otra versión? Quien es sabio guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová. Ok. ¿Alguien más? ¿Otra? ¿Diferente? El que sea sabio y medite estas cosas y reconozca las bondades de Dios. Muy bien. El que sea sabio, que medite estas cosas y reconozca las bondades de Adonai. Muy bien. Entonces, hermano, ¿ustedes son sabios? Sí. ¿Sí? Bueno, pues este es otro motivo para agradecerle al Padre Eterno. Entonces, durante este salmo nos tiene que llevar a meditar precisamente, lo que como concluye por allá la versión que mencionaron, a meditar. Entonces ya meditamos en que ahora mismo nosotros estamos viendo el cumplimiento pues de todas las... Volviendo a conectar, dice. Espero que se vea. Bueno, ¿en qué meditamos durante este salmo? Pues hablamos de que estamos viendo ahora mismo el cumplimiento de todas las promesas, de lo que nos habla toda la Biblia completa, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí está el plan del Eterno, lo hemos venido mencionando en el Salmo 105, en el Salmo 106, y este plan va a tener un cumplimiento que nosotros estamos pues viéndolo ahora mismo y estamos pues por ver cómo finaliza, ¿verdad? Entonces en eso tenemos que meditar y esa es una razón para darle gracias al Eterno, porque Él nos ha rescatado, porque Él nos ha redimido de entre todas las naciones. A nosotros nos tocó estar por acá en México, y desde acá el Eterno pues nos ha revelado sus planes, su palabra a cada uno de los que estamos aquí. Nos ha permitido estar hoy aquí estudiando un Shabbat más, todo lo que hemos podido aprender y cómo el Eterno pues nos ha revelado todos sus planes y podemos nosotros entenderlos, conocerlos. Pues esa es una gran oportunidad y es un motivo de darle gracias. Que usted piense cómo estaría si usted no conociera estos planes, cómo sería de diferente su vida
usted nada más viviera por vivir ahí sin ningún propósito, sin ningún, pues nada que lo motivara, ¿verdad? Entonces, ese es un motivo de darle gracias y por eso vimos ese contraste entre aquellos que no lo conocen y nosotros que sí el Eterno nos ha dado esa oportunidad. ¿En qué más meditamos? Pues en que tenemos que alabarle, en que tenemos que llevar una vida de obediencia porque por algo el Eterno nos ha llamado. No nos llamó de entre todas las naciones, no nos eligió aquí a todos los que estamos aquí o a esta comunidad nada más porque sí, ¿verdad? Tenía un propósito para nosotros y ya dijimos, ese propósito es que lo alabemos, que lo demos a conocer, que le obedezcamos, y es por eso la misma razón por la cual el Eterno pues llamó a su pueblo allá con Abraham es la razón por la que nosotros hemos venido a ser parte de ese pueblo, porque Él quería que esa nación fuera luz para todas las demás naciones, para que cumplieran sus mandamientos, lo vimos la semana pasada. Entonces ese es nuestro propósito y sigue siendo nuestro propósito ahora mismo como parte del pueblo de Israel, que es a través de Mashiach que nosotros venimos a formar parte de ese pueblo. Él es quien nos ha llevado y nosotros tenemos que seguir pues todo lo que nuestro maestro Yeshua nos enseñó, nos ha enseñado, y seguir sus pisadas, seguir sus huellas. Y pues que este plan está todavía mucho más cercano a concluir, y por eso, por todas estas cosas que aprendemos hoy, pues le damos gracias y alabamos al Eterno. Y dice el Salmo número 43 que si nosotros somos sabios vamos a meditar en estas cosas. Entonces gracias al Eterno que Él nos permite meditar hoy, nos permite reflexionar en todas estas cosas, y eso pues nos hace ser un poco más sabios, no por nuestros méritos, sino porque el Mashiach y el Eterno nos han revelado su palabra, el Eterno nos ha revelado su palabra, y eso nos convierte en sabios, como dice aquí. Nos ha quitado el velo, así es. Entonces eso nos hace un poco más sabios, y pues si eso no le da gusto a usted, no le da agradecimiento en su corazón, pues ¿qué le va a dar alegría, verdad? Entonces, pues espero que después de reflexionar en todas estas cosas podamos cumplir con el propósito del Salmo, por lo cual el salmista lo escribió, y a lo que invitaba al escribirlo, a darle gracias y a reconocer que el Eterno es bueno y que su misericordia es eterna. Su amor es para siempre y nos ha alcanzado, y pues hoy podemos disfrutar de esas misericordias. Entonces, pues en gratitud a eso vamos a tratar de cumplir con el propósito por el cual nos ha llamado y por el cual somos parte de este pueblo. Entonces, pues gracias al Eterno por todo eso, y con eso vamos a concluir. La semana que viene vamos a estudiar el Salmo número 108. ¿100 qué? O 108. 108, hermana, ya se me fue 40 para allá. El Salmo número 108, libro número 5. Y si quieren tarea, pueden investigar cuál es la relación entre cada uno de los libros, o sea, cómo se relaciona el libro número 1 de Tehilim con Bereshit, cómo se relaciona el libro número 2 con Shemot, y así para que se lo sepan, los 5 libros. Si no tienen nada que hacer por ahí un día y lo quieren investigar, y que se aprendan cuáles salmos están en cada libro, porque pues ya vamos en el 5.º libro y no sabemos cuáles salmos son de cada libro. Hay que aprenderlo. Bueno, eso sería todo, y pues gracias a nuestros 2 hermanos que estuvieron conectados. Vamos a continuar con la clase de Romanos para que se vuelvan a conectar en unos momentitos.